Conflictos étnicos como consecuencia del neoliberalismo. Un conflicto étnico se puede definir como una confrontación social-política prolongada entre contendientes que se definen en términos étnicos, es decir, cuando algunos criterios como la nacionalidad, la religión, la raza, el idioma y otras formas de identidad cultural se utilizan para distinguir a los contrincantes. Con el modelo neoliberal se imponen nuevas relaciones con los indígenas, particularmente los procesos de privatización van abriendo la brecha entre los pueblos, los pobres y los ricos. La reforma del artículo 27 de la Constitución abre al mercado las tierras ejidales y comunales de las comunidades campesinas, indígenas y no indígenas, y profundiza la exclusión social y étnica. Además, las formas del fascismo son distintas hacia las comunidades y pueblos indígenas rebeldes en la historia, como los yaquis o como los zapatistas que disputan hoy sus derechos, y las poblaciones varamuris que se replegaron y se han mantenido en lo posible más alejados del mundo mestizo. En el entorno yaqui se ha sobrevivido a destierros, esclavitud y ataques militares. El conflicto que esta comunidad enfrenta es una batalla definitiva por su sobrevivencia. Luchan por conservar sus reservas de agua en riesgo por la operación de un acueducto construido en el año de 2010. Para defender el agua, bloquearon durante meses la principal autopista del noroeste y realizaron caravanas en Ciudad de México. También se promovieron varios juicios en tribunales y la Suprema Corte. Cuando se realizaron los bloqueos de carreteras, la tribu denuncia que unas 5.000 hectáreas de su territorio están virtualmente muertas por una profunda salinización y el cauce del río Yaqui se redujo dramáticamente. Hasta ahora no queda claro si el acueducto dejará de funcionar, pues el proceso legal aún no termina. En cuanto a los zapatistas, fue un movimiento conocido como el primer movimiento indígena contra neoliberal de fines de milenio. Inició un cambio en las relaciones interétnicas, sobre todo cuando luego de un largo proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y los zapatistas, se firman los acuerdos de San Andrés-Sacamchen. El punto central de aquellos acuerdos consistió en el reconocimiento de los pueblos indios como sujetos sociales e históricos y el derecho a ejercer su autonomía. La militarización de las regiones indígenas, como en Oaxaca y Guerrero, y la exacerbación del conflicto étnico con la aprobación de la ley indígena sin autonomía para los pueblos, muestra un cambio profundo de las políticas del Estado hacia los indígenas en el nuevo milenio, en relación con la voluntad que prevaleció durante el diálogo y la negociación para distender los conflictos, recomponer los vínculos sociales y construir nuevas relaciones entre Estado, etnias y nación. Dicha ley indígena fue aprobada por el Congreso de la Unión en abril de 2001, luego de la exposición de motivos en defensa de la ley Cocopa por dirigentes indígenas en una inusitada aparición ese año en la tribuna del Congreso. Esta ley no reconoce la figura de pueblo ni el territorio, ni reconoce a las comunidades como sujetos de derecho público. Es una ley que mutila los derechos pactados en San Andrés. Esta ley y el debate que suscitó entre los actores involucrados en el conflicto revela el racismo hacia los pueblos indígenas. Para la población rarámuri, el desplazamiento forzado por la violencia en la Sierra Tarahumara ha afectado al menos a 400 personas, quienes huyen principalmente a las ciudades cercanas u otras entidades, lo que conlleva la pérdida de su identidad étnica. En la mayoría de los casos se van con lo que llevan puesto. Son pocas las familias que pueden planear su salida. Pasan de comunidad en comunidad hasta que encuentran en dónde volver a empezar. Una familia desplazada puede tardar hasta 6 meses en encontrar un hogar y un trabajo para establecerse. Por ello, es más difícil que las niñas, niños y jóvenes en edad escolar puedan continuar con sus estudios, y no solo dejan su patrimonio, sino que también trae consigo la pérdida de su identidad étnica. Aunque la pérdida de identidad étnica está ligada a varios factores, en el desplazamiento forzado se puede observar en la dificultad que tienen las personas para reproducir su cultura, ya que inician un proceso de desterritorialización. La creciente presencia de los indígenas en las ciudades y la lucha por los derechos colectivos de sus pueblos constituyen el nuevo telón de fondo de las relaciones interétnicas conflictivas, atravesadas por nuevas ideologías racistas que se perciben en nuestro día a día. La migración como consecuencia del neoliberalismo.
Iniciemos con ¿qué es la migración? Bueno, la migración es el resultado del proceso dinámico del capitalismo, es decir, que la migración es el producto de un cambio continuo en las diferentes esferas de la vida comunitaria o individual para la renovación del capital como modo de producción, llamándole a estas últimas cambios o flexibilizaciones en el mercado laboral, cambios de regímenes políticos, cambios en las estructuras culturales, cambios en las costumbres individuales, entre otras. Ahora bien, con base en una definición básica sobre la migración, se puede decir que esta consiste en el abandono por determinadas personas de su lugar de residencia y la adopción de uno nuevo, durante un periodo relativamente largo, aunque no necesariamente permanente. Dicho lo anterior, se podría sintetizar que las migraciones son el abandono de la residencia original derivado de un proceso de cambios sociales, económicos, culturales y políticos que sucedieron en la estructura o la superestructura de un país de origen, o también puede ser derivado de decisiones individuales como el gusto por vivir en otro territorio. Las grandes tasas de migración de mexicanos en los últimos años son parte del resultado de la implantación de la economía neoliberal, y este a su vez es el resultado final de resolución de las contradicciones capitalistas en busca de obtener mayores tasas de ganancia. El modelo económico denominado neoliberal fue implantado a nivel mundial a finales de los años 70 y su origen es parte de un proceso de reinvención del capital para obtener y maximizar las ganancias empresariales. Con su implantación vino el declive del estado de bienestar, que proponía la regulación de la economía por parte del Estado, y con ello la desregularización de las empresas y la flexibilización del trabajo se hicieron presentes. En México, con la flexibilización laboral y la precarización del trabajo, los índices de pobreza y marginación aumentaron, generando que gran parte de la población viera como una vía óptima la migración, sobre todo hacia Estados Unidos como centro del capitalismo. A raíz de esto, más del 60% de los inmigrantes que lo hacen de los estados con mayor marginación emigran por motivos de trabajo. Es decir, se utilizó como ancla los bajos salarios y la eliminación de prestaciones laborales y seguridad social para incrementar las ganancias del empresario nacional e internacional en México. Asimismo, a raíz de la implantación del modelo neoliberal, sucedió un cambio de paradigma en los flujos migratorios que, acorde con Mancías 2015, a partir de los años 80, con la implantación de la nueva política económica, se aceleró y agudizó el fenómeno migratorio. Inclusive los cambios cualitativos del fenómeno incluyeron la migración por parte de los sectores que laboraban en las regiones del centro del país y en ciudades importantes. Es decir, la migración dejó de ser un fenómeno mayoritariamente ligado al campesinado mexicano y se generalizó en todos los sectores y regiones de México.